Ese es el secreto. Ahora, hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? Oye, por acá, por allá, ya. Y luego digo, ¿dónde está el plumón? ¿Dónde está el plumón? Seguramente voy a soñar. ¿Qué voy a soñar? ¿De que alguien me está pintando en la cara con un plumón o estoy dictando? Mire este hecho. Yo mismo lo hice. ¿He estado atento o desatento? Desatento. Desatento. Ahora, por ahí decían, ¿por qué vuelvo a soñar nuevamente el mismo sueño? Es sencillo. ¿Eso qué quiere decir? Tú recuerdas tu sueño, mas no has puesto atención a ese sueño. Por eso sueñas lo mismo. Si pusieras atención al sueño, te dieras cuenta, es como si miraras a otra persona que sueña que eres tú mismo, entonces no habría base para soñar. Ahora, hablaron acerca de películas de terror. Películas de terror. ¿Qué sucede con las películas? Vamos. Algunas veces escapamos de algunas imágenes, por eso usted sueña. Pero si no escapara de nada, porque usted tiene entendimiento de que son actores que están representando determinada escena y que si ha ocurrido y punto, entonces no hay base para soñar. Pero tú lo escondes, aún sigues creyendo de que hay por acá, por allá, y esa cosa inconsciente es generadora de sueños y pesadillas. ¿Algún otro asunto más que tratar en estos aspectos? ¿Podría ser alguna inquietud de parte de ustedes? Sí, a veces a mí me ha pasado que más cuando estaba preocupada, pero después me di cuenta, supuestamente estaba despierta y algo me aplazaba y no podía respirar. Mientras más luchaba, más me aplazaba. Exactamente. Por ejemplo, muchas veces colocamos la mano sin saberlo, más o menos a esta parte. Pero ustedes saben de que aquí está el corazón. Cuando lo tienes aquí, no te das cuenta de que lo has colocado. Entonces inmediatamente la mente se va a entrar en su propia confusión y va a interpretar ese acto como si alguien te estuviera presionando, ¿ve? Etcétera, etcétera. E inclusive, como si ha interrumpido la misma presión interrumpe el ingreso del aire, del oxígeno, inclusive puedes abrir tus ojos, pero no eres consciente. No eres consciente. Pero si te dieras cuenta, presionaste esta parte. Por eso se recomienda dormir para la otra parte. ¿Ve? ¿Algo más? A ver. ¿Qué pasa cuando no se puede hablar en los sueños? Se va a tratar de hablar, comentar y no puede. Es porque estás haciendo algo. Estás presionando algo. Sí. O tu respiración se ha interrumpido. O has presionado algo que permita gritar. Te estás sofocando, te estás asfixiando. Quieres gritar pero no puedes. Alguien decía, yo en mi sueño quería golpear a esa cosa que me aplastaba, pero no pude golpear. ¿Por qué? Porque no es porque no tenía la mano, sino había presionado la mano. Lo había escondido, había presionado. Entonces actuaba como si no tuviera la mano, etcétera, etcétera. Profesor, ¿Sí? me pasa a mí pocas veces, pero a veces estoy así en lugares nuevos, donde nunca he estado, y luego, ¿cómo se llama? Después reconozco de que ha sido un sueño. Sí. Después de 2 días o un día, o ¿no? Un tiempo, claro. Sí, después de un tiempo. Lo que pasa es que si en el día estamos tan concentrados y no estamos atentos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que decíamos, no del todo digo, entonces ese mismo acto se refleja en el sueño, porque la memoria no capta del todo. Por ejemplo, uno sueña, la memoria capta tal como es,
queda impregnado ahí. Entonces cuando despiertas recuerdas. Pero hay lo que estamos tan desatentos, por decirlo, en el día, que no logramos captar todo lo que hemos visto. Entonces ese mismo acto sucede en la noche, cuando uno duerme también. Pero después de un tiempo, cuando la mente está en su orden, en su espontaneidad, por ahí, por ligeros segundos recuerdas, no del todo, pero algunas cosas de lo que has soñado. Así que eso significa de que si en el día estás atenta a lo que piensas, a lo que sientes, en la noche, y por ahí sueñas o tienes pesadilla, lo recordarás con mucha más profundidad. Entonces la simplicidad ha sido revelado. Ahora estén atentos a todo lo que piensan, pero llegando a casa antes de dormir, puede hacer lo siguiente. Antes de dormir, vaya a la cama para no estar como una lombriz que se mueve de un lugar hacia otro lugar, porque se va a la cama para dormir, no para moverse como una lombriz. ¿Qué hace usted con tanta energía en la cama? No, así me han dicho, tengo que acostarme a tal hora. Por favor, aleje esa regla. Hay un orden natural de la vida. Cuando estás así, vaya a dormir. Es importante considerar esto, porque luego uno entra en desorden. Si tienes sueño, vaya a dormir. La cama es para dormir. Entonces, si hay eso, pero antes de quedarte dormido, haz un repaso, un recuento acerca de todo lo que desde la mañana. Desde la mañana empieza a recordar, porque puede que por ahí hayas pensado algo, imaginado o hecho y no te hayas dado cuenta, y eso va a ser objeto de los sueños. Entonces empieza a recordar, ¿sí?, lo que hiciste en la mañana. La manera como reaccionaste, si fuiste prepotente, altanero, si pensaste, si deseaste, si anhelaste, si viste, si oíste, si escuchaste, si tocaste, ¿sí? Trata de registrarlo nuevamente, porque puede que por ahí hayas hecho cosas y no hayas estado atento. Todo lo que has visto, qué película has visto, qué has comido, cuál ha sido tu reacción, pero que no sea como una obligación o una regla, digo, dentro de lo más natural. Y hay recuerdos también de repente cuando eras niño, etcétera, etcétera, etcétera. No lo condenes ni lo aceptes. Entonces, sin darte cuenta vas a dormir. ¿Y sabe? No vas a soñar ni vas a tener pesadilla. O tendrás menos pesadilla o sueño. Ya. Hasta aquí los sueños, pesadillas, lo que es insomnio. Posteriormente estaremos tratando acerca del sonambulismo. ¿Qué entendemos por sonambulismo? Que camina su dormido. Sí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué vemos cosas donde no lo hay? Escuchamos voces donde no lo hay. Todo esto tenemos, por ejemplo, personas que han sido objeto de crueles experimentos con su cuerpo y con su mente, que han participado en guerras, o niños que ven desde pequeño sangre y que no lo entiende, terror, odio, que están ahí con esa presión, que estuvieron en una familia donde todo era imposición, discusión, gritos. Esa mente está tan cargada, tan llena, que le dicen, para no estar en contacto con eso, que piense otra cosa. Pero tanto es esta carga que revienta, ya no le sirve ni siquiera las actividades, sino que revienta, se expone lo que hay en su mundo interno, entonces sale, entonces verá cosas donde no lo hay, escuchará voces donde no lo hay, y ya ustedes saben, esto para mí será una arma, depende, ¿no?, qué cosas hay aquí como pensamiento. Eso es todo. En grado menor o mayor. ¿Ya? Entonces aquí hay solo reacción, nada más. Acumulación y reacción. No entender lo acumulado. No se trata de sacar, sino se trata de entender lo acumulado. Pero hay personas que han acumulado nada más y quieren sacar todo eso con las actividades. Pero ya ni siquiera las actividades pueden, y revienta esto, tal como hemos tocado del joven, el joven que asesina a su
a su padre, la bomba se estalla. Y cuando está con personas puede concentrarse, pero cuando no hay nadie, está solo, esto sale, etcétera, etcétera. Eso se debe a que hay bastante esto. Y no con la concentración, sino con la atención. El sonambulismo es cuando se despierta uno, pero no sabe que está despierto, es como un robot. Veamos a ver. Un día enjaularon a un oso, lo enjaularon expertos que querían estudiar al oso. Durante 6 años lo enjaularon. A ver, año número 1, el oso seguía en la jaula. Año número 2, seguía moviéndose. Año número 3, seguía moviéndose. Número 4, número 5, ya, más o menos 5. En el año número 6 decidieron sacar. ¿Qué cosa sacar? Sí. Se supone de que el oso tenía ya libre para correr, para escaparse. ¿Pero qué ha ocurrido? El oso seguía moviéndose. Seguía moviéndose, pero ya no había nada que interfiriera su huida, pero seguía moviéndose. ¿Qué ha ocurrido? Vamos. Al inicio le exigieron que practique determinados hábitos, para eso lo enjaularon, ¿ya? Entonces el oso empezó a moverse en ese lineamiento. La vida es algo dinámica, no puedes ponerle un marco, eso quiere decir. También en los animalitos sucede. Entonces, conforme iban pasando el tiempo, se iba acostumbrando. Eso quiere decir cómo, sin darnos cuenta, el hábito empieza a tomar nuestra mente y nuestro cuerpo, sin darte cuenta. Al final, sacan la cárcel, la jaula. Ya no te mueves por propia decisión, sino el hábito, esa costumbre ha tomado por asalto tu mente y tu cuerpo. Entonces te mueves por hábito, te mueves por costumbre. Nada más. Dentro de la limitación. En el ser humano sucede lo mismo. Nosotros caminamos o hacemos las cosas por hábito, por costumbre, no por propia percepción o por propio entendimiento. La pregunta sería, si nos movemos con hábito, ¿podremos decidir? Ya no, porque nuestra decisión está decidida. ¿Podemos pensar? Ya no, porque vuestro pensar está decidido, está condicionado. ¿Podemos hacer cosas por nosotros mismos? No. ¿Percibir algo nuevo? No, porque todo eso ya ha estado programado. Entonces, profesor, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está el acto de pensar por nosotros mismos? ¿Dónde está la originalidad en cada ser humano? ¿Dónde está esa pasión que el ser humano lo tiene? ¿Dónde está esa vida misma? Ese arte, esa espontaneidad, esa naturalidad, esa originalidad, esa creatividad. ¿Dónde? No lo hay porque nos movemos por hábito, saludamos por hábito, por costumbre, ¿sí? Somos respetuosos por hábito, por costumbre, porque tanto tiempo lo hemos practicado bajo sometimiento, pero no es algo natural. ¿Ve? Nos movemos por hábito, mas no por entendimiento, por comprensión, porque esa nos lo quitaron desde pequeño con el qué pensar. El sonambulismo tratado, sueño pesadilla tratado. Ahora estamos ¿en qué? Sí. Sonambulismo. Esto sucede en los niños, en los jóvenes, en los adultos, ¿saben? Es lo más extraordinario. Por ejemplo, hay personas que amanecen en las calles desnudos. Hay personas que amanecen en los parques desnudos. Sí, esto ocurre niños, jóvenes, adultos, ancianos. Hay otros que salen y por ahí
tropiezan o caen a un vacío y ya no regresan a casa. ¿Por qué? Lo que pasa es que el sonambulismo es: estás caminando pero no eres consciente de ello. Puedes ir al servicio por costumbre, por hábito, porque estás siendo movido por esta programación psicológica. Ya no te das cuenta, solo te mueves por esto, por costumbre, por hábito, pero no te das cuenta de que estás siendo movido por hábito. Ya no hay conciencia de eso, te mueves por hábito. Entonces te levantas activado por esto. Y luego dices cosas: sí, yo soy quien asesinó a esa persona, por acá, por allá. Amanecen en la cocina, en la sala, y empiezan a... En esos momentos la costumbre de darle un golpe en el rostro no es recomendable. Puedes llevarlo a la cama, y luego se despertará, y luego al día siguiente no recordará de que dijo muchas cosas. ¿Ve? Es eso. Ahí tenemos. ¿Alguna inquietud para cerrar esta cuestión? ¿Ninguna? Sí. Cuando se refiere de que somos producto de los mandatos, de los deberías, de los condicionamientos, pero eso también es parte de la cultura, es parte de la educación, y el hombre es un ser eminentemente social. Sí. Entonces, obvio que para, digamos, ser merecedores de la palabra civilizado, debemos acatar una serie de normas, de reglas, de dispositivos para poder vivir civilizadamente, y eso implica un respeto hacia los demás. Claro. Pero claro, usted señala una cuestión natural. Yo veo esa naturalidad más bien en el sentir que uno puede convivir con las demás personas por una cuestión misma, que usted señala, de naturalidad en armonía, en completo respeto hacia el otro, ¿no? Sí. Pero muchas veces las leyes y las normas son como, digamos, más bien seccionadoras, prohibitivas, diríamos, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, etcétera, etcétera, en vez de invitarnos a una situación de naturalidad. Y yo creo que si podemos encontrar la verdadera esencia de nuestro ser, es una naturalidad que nos permitiría vivir en esa armonía, en esa comunión. Sí. Hay dos cosas que hay que entender nada más. La finalidad de este curso no es que usted cambie, no es tampoco que usted sea persona respetuosa, educado, que tenga felicidad o paz. Eso no es la intención de esta clase. ¿Cuál es la intención? Entender. El entendimiento lo es todo. Vamos a ver. Hay personas que practican el respeto, pero hay personas que son respetuosos. Hay personas que practican la amabilidad, pero hay personas que hay amabilidad en ellos. Hay personas que practican el amor, ese algo incondicional, pero hay personas que aman. ¿Cuál de estas dos es mecánico? Eso es lo que hay que entender. ¿El que practica o el que hay en él? Es mecánico. Son cosas totalmente distintas. Y lo que usted menciona, sí, un país civilizado, claro, la madurez no es cuestión de edad, es cuestión de cuánto entendemos. Ahora, el ser humano empezará verdaderamente a desarrollarse cuando empiece a entender. No hay el entendimiento, hay la repetición o la grabación o la memorización de algo que le han dicho que es, pero no es. Así vivimos moldeados a imagen de otros. Nos dicen qué hacer y quién debemos ser. Pero esto se contrapone con ser tú misma. Ya no habría no se hablaría de libertad de hacer las cosas, ni siquiera de espontaneidad o naturalidad, de ser uno mismo, de creatividad, ya no habría.
El respeto que tenemos es un respeto del temor, basado en cumplimiento de ciertas expectativas. Ahora, no es un respeto natural. El respeto del temor